Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces un tema que nos permite resolver algunos problemas de los que acarrea el considerar el tema de la frecuencia de resonancia que habíamos visto en el video anterior. Tengamos en cuenta que si uno va a usar un circuito que no es RLC puro serie o RLC puro paralelo, es difícil determinar la frecuencia de resonancia debido a que las fórmulas no consideran este tipo de disposición para el cálculo de la frecuencia. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, vamos a ver una forma de representación fasorial que permite utilizar el método del lugar geométrico de corrientes y tensiones. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo que vamos a determinar entonces es cuál es la frecuencia de resonancia de este circuito y vamos a ver si es una sola frecuencia de resonancia. Acá el problema pasa por la determinación de los valores de los elementos de almacenamiento en las ramas. Uno de los elementos de almacenamiento en este tipo de problemas siempre va a ser de carácter variable. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, el capacitor es variable y ajustando el valor del capacitor vamos a conseguir un comportamiento diferente en términos de la respuesta en frecuencia del circuito. Pero lo vamos a ver más en detalle a lo largo del video. Vamos a ver. Principio, el diagrama de impedancias. ¿Cómo se representan las impedancias y las admitancias, que es 1 sobre la impedancia, cuando le damos distintos valores a alguno de los elementos constitutivos? Por ejemplo, supongamos que hacemos variar la resistencia RC, R de carga, y tenemos una inductancia o tenemos un capacitor en esta situación. En ese caso, fíjense, el valor de la resistencia es variable a lo largo del eje horizontal, mientras que los valores respectivos de la inductancia y del capacitor son constantes. Entonces la representación nos da un esquema de esta manera que realmente no nos permite llegar a una conclusión demasiado importante, más allá de que el módulo de Z va creciendo en la medida que R va creciendo y en algún momento los dos se van a hacer indistinguibles, es decir, cuando R llegue a ser enormemente grande, Z se va a parecer mucho más a R que a JX algo. Ténganlo en cuenta eso por alguna cuestión que pueda aparecer con la variación de las resistencias. Sin embargo, lo más importante es considerar que Z tiene como expresión R más o menos JX, dependiendo de si tiene conectado una reactancia inductiva o una capacitiva, y que por lo tanto a la admitancia Y va a tener una fórmula que va a ser la complementaria a la de Z, es decir, si el signo era menos va a tener un más, si el signo era más va a tener un menos. Cambia el signo para R variando entre 0 e infinito, obviamente siempre va a ser un valor positivo. Lo que podemos hacer ahora es despejar cómo van a quedar los componentes de la admitancia o de la impedancia en este caso en función de los componentes de su contraparte, digamos, de la impedancia en función de la admitancia, que en este caso van a quedar distribuidos de esta manera. Recuerden, esto es una propiedad de los números complejos. Si tienen alguna duda, hay que repasar las propiedades de los complejos en este caso. Pero es fácil ver que R más JX se va a distribuir como G, la parte real de la admitancia, dividido el módulo al cuadrado de la admitancia, que es G cuadrado más B al cuadrado, y en la parte imaginaria de la reactancia se va a distribuir como B, la parte imaginaria de la admitancia, dividido otra vez el módulo al cuadrado de la admitancia total. Entonces, comparando estas ecuaciones miembro a miembro, yo puedo ver que X va a ser igual a este pedacito que está acá entre paréntesis, y que en el caso de que yo lo igualara a 0, digamos, para obtener una función, obtengo esta expresión
que me da justamente una expresión comparable con la de una circunferencia. Si ustedes se fijan, es decir, una de las variables al cuadrado más la variable que está en el otro eje, esto es en el eje B, en el sistema de ecuaciones BG, una de las variables está al cuadrado y desplazada, la otra variable está al cuadrado pero centrada, y eso es igual a un valor al cuadrado que es el radio al cuadrado, con lo cual obtenemos una ecuación de una circunferencia. Ahí llegamos entonces al lugar geométrico que queríamos encontrar. Una circunferencia con centro en menos j 1 sobre 2x y radio 1 sobre 2x, y la x es la reactancia inductiva o capacitiva que tenga conectada en serie la resistencia variable en eje G y JB. ¿Está? Entonces podemos representar a estas circunferencias posibles o semicircunferencias, porque en realidad dependen del valor de 2x, alguna de x, en definitiva, en algún momento estarán para abajo o en algún momento estarán para arriba las semicircunferencias, dependiendo de cuál sea la parte variable que tengo que considerar. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo quiero ahora considerar variable la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva. En esta distribución se va a dar otra vez el armado en una semicircunferencia, en la cual la semicircunferencia que tiene variable la capacidad va a estar por arriba, la semicircunferencia va a estar por arriba, y la semicircunferencia que tiene variable la inductancia va a estar por debajo. Decimos que va a tener una admitancia capacitiva y una admitancia inductiva, mientras que la conductancia, es decir, la inversa de la resistencia, va a estar siempre pegadita al eje horizontal en este caso. El centro de la semicircunferencia, cualquiera de los dos sectores que estemos considerando, siempre va a estar en el caso de la rama fija, porque la R acá es la fija, va a estar en la mitad del valor de en la inversa del doble de la resistencia, vamos a decir, 1 sobre 2R. ¿Sí? En este caso también debemos tener en cuenta que la admitancia y la corriente se relacionan con respecto a la tensión por la fórmula I igual B por Y, es decir, la corriente es lo mismo que el producto de la tensión por la admitancia. ¿Qué de importante tiene esto? Que si yo tengo dibujado el diagrama de admitancias, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la tensión de alimentación, en este caso, por la tensión de alimentación, y de esa manera tengo el lugar geométrico de las corrientes. Es decir, el lugar geométrico de las corrientes y el lugar geométrico de las admitancias solamente difieren en una constante, que es el valor de la tensión. ¿Sí? Lo único que tienen es diferencia de escala, pero la forma es exactamente la misma. Entonces, vamos a suponer que nosotros tuviéramos que resumir todo esto que vimos hasta acá. Vamos a ver, para un circuito RJXL, donde JXL es la parte variable, fíjense qué es lo que pasa. A ver, podemos ver los extremos, no deducir la fórmula o no seguir la fórmula con tanta precisión. En el caso de que XL sea 0, la rama que estamos considerando va a tener la menor impedancia posible, porque solamente si JXL es 0 me queda solamente RC, así que la corriente va a ser la más grande, que va a ser la que está de punta a punta en la semicircunferencia, el diámetro en la semicircunferencia, va a ser el máximo valor que va a tomar y va a estar en fase con la tensión. En la medida que JXL vaya creciendo, ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a ir atrasando. Para valores pequeños de JXL,
la corriente se va a empezar a atrasar, pero el valor no va a diferir tanto del diámetro. En la medida que JXL vaya siendo mucho más importante en peso, como por ejemplo en la posición del radio que pega justo en el centro del círculo y está perpendicular al diámetro dibujado, en esta posición es obvio que pesan lo mismo RC que JXL, entonces la corriente va a estar 45 grados por detrás de la tensión que se queda quietita en esa posición. Y si sigo aumentando por este círculo amarillo, sigo aumentando más mi XL, cada vez pasa a ser más inductiva y cada vez pasa a tener un módulo más chico, porque como esto es más grande, en la impedancia total incide haciendo más grande la impedancia, y para el mismo valor de tensión, que es un valor que consideramos constante, la corriente se va achicando hasta que cuando JXL se haga infinito de valor, la corriente va a ser nula, pero el ángulo de fase de esa corriente va a ser 90 grados en atraso. ¿Estamos? Ese va a ser el valor que va a tener. Mientras que si nosotros tenemos una rama que tiene el capacitor variable, va a pasar lo complementario, digamos. Otra vez, para JXC 0, la corriente que va a circular por esta rama va a ser la que está completamente en fase con la tensión de punta a punta, ¿sí? Va a ser la más grande y además justo en fase con la tensión. A medida que JXC va empezando a pesar, la corriente se empieza a hacer un poquito más chica y con ángulo un poco más capacitivo, hasta que cuando JXC llega a ser infinito, efectivamente la corriente se hace nula, pero el ángulo es de 90 grados en adelanto con la tensión, como es de esperar y de deducir del diagrama. Finalmente llegamos entonces a la relación que queríamos establecer. ¿Cómo afectan las ramas en paralelo fijas a una rama variable que puede o no provocar una resonancia e inclusive provocar hasta 2 y no más de 2? Ahora vamos a ver por qué. Supongamos que tenemos esta configuración circuital en donde la primera rama está formada por parámetros fijos de valor no variable para nada, y la segunda rama sí tiene una resistencia fija, pero el capacitor es variable. ¿Qué sucederá entonces en esta situación y por qué dijimos que puede o no provocar valores de resonancia y que esos valores de resonancia pueden ser como máximo 2? Vamos a graficar nuestra corriente fija. La corriente fija es constantemente resistivo-inductiva, está en un ángulo que no es 90 grados de atraso con respecto a la tensión, en un valor que se determinará a partir de los valores del parámetro. Es importante tener en cuenta que la corriente dibujada acá en violeta, que es la corriente que pasa por la fuente, es simplemente, y como ya vimos por Kirchhoff, la suma de los dos valores de corriente que pasan por cada una de las ramas. Entonces, la primera es fija, la segunda es variable. Sabemos que para la segunda, y dependiendo del valor de JXC, vamos a tener distintos valores de la corriente que van a variar en módulo y en ángulo, siguiendo la curva del lugar geométrico de la corriente capacitiva, resistivo-capacitiva, que va a tener esta segunda rama de acá. Y fíjense un dato importante: ¿qué pasa en los puntos en los cuales la corriente, digamos, como la corriente total, vamos a dibujarlo, es la corriente I1 más el valor de la corriente I2 que está pasando por la rama resistivo-capacitiva? Yo puedo ver que para distintas posiciones de la corriente capacitiva, obviamente la corriente que pasa por la fuente va a ser en distintas condiciones más inductiva, más capacitiva o resistiva pura. Y recordemos cuál es la definición de la corriente de resonancia. Es la corriente que se comporta como resistiva pura. En esa situación se comporta como resistiva pura. Entonces,
el lugar geométrico de la corriente de la fuente me permite determinar los puntos de resonancia, que van a ser estos dos que se ven acá. Esos dos puntos de resonancia, ¿sí?, están en los lugares donde la corriente tiene un valor mínimo de resonancia y un valor máximo de resonancia, ¿sí? Tiene dos valores de resonancia. Es evidente que podemos darnos cuenta que la cantidad de veces que va a cortar un circuito con esta configuración, con un solo elemento variable, al fasor B, va a ser como máximo 2. Puede llegar a ser 1 en el caso que esta semicircunferencia sea tangencial justo al eje horizontal, o puede no tener puntos de resonancia posibles porque, por ejemplo, la corriente I1 es tan dominante que se va muy para abajo y no deja que la semicircunferencia corte al eje horizontal. En ese caso no tengo valores que produzcan resonancia, pero fíjense, como máximo dos valores de JXC producen resonancia. Puede ser uno o puede ser ninguno, pero no puede haber más de dos. Esto es importante y para esto nos sirve el análisis del lugar geométrico, porque nos permite no solo determinar cuántos puntos de resonancia tiene un circuito, sino, por ejemplo, en qué valor van a estar. Con simplemente mirar qué valor de corriente capacitiva se requiere para o resistivo capacitiva se requiere para que se dé este punto, yo puedo saber qué valor va a tener el parámetro JXC, pero eso se lo dejo para que lo analicen ustedes. Nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.